Vamos a hablar de... El título de la charla es Sígueme. El título de la charla es Sígueme. Bien, entonces Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado ¿cómo? Mateo. ¿Tendrá algo que ver este Mateo con el que escribe la... ¿Qué les parece? Dice, a un hombre llamado Mateo que estaba sentado ¿dónde? ¿Dónde? Al banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Yo siempre quise entender, ¿no? Desde el primer día que leí los evangelios. ¿Por qué causa, no? Uno lee que Pedro hizo lo mismo, dejando las redes, dejando la barca, dejando su negocio, porque Pedro era un empresario de la pesca, ¿no? En ese tiempo tener una barca, empleados, era socio con Juan y con Andrés. Y tenían una empresa, ¿no? de pesca, ¿no? Y dejaron todo, dice al instante, dejaron todo y le siguieron. Yo siempre me pregunté por qué razón no es que hacían así, hicieron de esta manera. Bueno, el 90% se explica por la persona que les decía sígueme. Amén. Porque todo lo que vamos a enseñar acerca de esto no tendría ningún significado si la persona que les dijo esta palabra no fuera Jesucristo. Amén. Pero lo cierto es que Mateo no tenía ni idea de quién era Jesús. Había escuchado, ¿no? Algo acerca de un profeta, un maestro. Algunos decían que era el Mesías. Lo mismo Pedro, porque Mateo, sí, el Señor lo llama después de a Pedro, a Juan, a Felipe. Sí, es como uno de los últimos que llama. Pero aún Pedro, cuando deja todo, uno dice, ¿por qué si ni siquiera tenía fama todavía Jesús? Ahora, todo se va a aclarar y se nos va a aclarar, y es tan importante este tema para entender. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque es tan importante entender a qué nos llamó el Señor. ¿Sí? ¿Para qué nos llamó el Señor? Porque a cada uno de nosotros, en algún momento, el Señor, aunque no lo hayamos oído con nuestros oídos, pero nuestra alma percibió su llamado. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros también entregamos todo. Yo no sé tu caso, en mi caso, yo llegué a entender que si no me salvaba Jesús, no me salvaba nadie. Y cuando yo me puse de rodillas y le dije, te entrego mi vida, ¿sí? Yo le dije, la verdad que no sé para qué te sirve mi vida, porque es un desastre. Pero yo te la entrego, ¿no? Y cada día, desde hace 35 años, he tenido que volver a decir lo mismo, cada día, ¿no? Y cuanto uno más cree que sabe, uno se da cuenta que menos sabe y se da cuenta cada día más de lo pecador que es, ¿no? Porque uno tiene más luz. Cuanto uno más se acerca a la luz, más ve sus propios pecados y miserias. Entonces, más y más uno le dice, Señor, no sé para qué te sirve mi vida, pero yo te la entrego. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo esto que vamos a aprender hoy, y si podemos terminar y si no, también la próxima, lo vamos a aprender para entender, ¿no? ¿Quién es Jesús?
¿quién quiere Jesús que seamos nosotros en Él? ¿A qué nos llamó el Señor? Y para que comprendamos qué es esto de ser discípulos de Cristo. Amén. Ustedes saben que Jesús tenía seguidores, pero tenía, ¿qué otra cosa? Discípulos. No, los seguidores eran multitudes, dice la Biblia. Tanto que se tenía que apartar en una barca, subir a lo alto de un monte. A veces dice que le decía a la gente, mirá, no digas nada que te sané, porque a partir de eso la gente lo apretaba, se agolpaba, lo quería tocar. Uno lee los evangelios con este criterio y Jesús se alejaba de las multitudes. Aún sus hermanos le dijeron, ¿por qué no te vas a Judea en vez de estar aquí en Galilea? Porque en Galilea nadie es conocido, ¿no? Y Jesús fue a Judea nada más que para cumplir la voluntad del Padre, que era morir. Pero todo su ministerio lo desarrolló en Galilea, la parte norte de Israel, donde estaban todos los ignorantes. Ahora, inclusive los 12 y los 120 eran todos galileos. No había ni uno solo de Judá. El único de Judá es Jesucristo. ¿Sí? Él vino de la tribu de Judá porque así estaba escrito. De la tribu de David, de la tribu de Judá. Ahora, necesitamos entender qué es esto de ser discípulos. Y necesitamos entender, si estamos entre las multitudes que eran seguidores, simpatizantes, que lo seguían por los milagros, por los panes que se multiplicaban, porque comían gratis, y por las bendiciones, o los discípulos, que no la pasaban bien, no la pasaban bien. La verdad, cuando uno lee, y hoy vamos a leerlo, no la pasaban nada bien, ¿no? Y a partir de ahí empezó un camino que los llevó a la muerte, por seguir a Jesús. Cosa que Jesús mismo les advirtió y les anticipó. Pero sabemos dónde están hoy. Las multitudes no sé dónde están hoy, pero sabemos que aquellos que entregaron su vida por Cristo y perdieron la vida en este mundo, la ganaron, dijo Jesús. Entonces, fíjense que cuando pasó, estaba Mateo. Mateo era un publicano, ¿no? En ese tiempo, los publicanos eran lo peor de Israel, lo peor. Porque ellos no querían darle tributo al César. El César era el que dominaba toda la tierra y había conquistado también la tierra de Palestina, la tierra de Israel, y había puesto un gobernador, ¿no? Que se llamaba Herodes, que era un tetrarca, y ellos gobernaban, pero tenían que pagarle tributo al César. Y claro, los que lo hacían eran judíos, ¿no? Entonces los judíos los tomaban como lo peor, ¿no? Porque le sacaban la plata para dársela al César, ¿no? Y se la sacaban a punta de espada porque tenían soldados romanos al lado de ellos y lo hacían obligadamente. Porque si era por ellos, no se lo daban. Por eso no sé si ustedes recuerdan que en un momento, para desafiarlo a Jesús, le dicen los fariseos, ¿es lícito darle al César el tributo? ¿Se acuerdan de eso? Y él le mostró la moneda, dice, ¿de quién es esta moneda? Ah, del César. Bueno, denle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. O sea, paga tus impuestos. Amén. Y era tomado como el peor de los pecadores, no un publicano.
Sin embargo, Jesús dijo, yo vine a llamar a pecadores, no a justos, vine a llamar a pecadores. Jesús no dijo que había alguien que fuera justo, porque la Biblia claramente dice que no hay un solo justo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él dice, yo vine a llamar a aquellos que se reconocen que son pecadores. Entonces, primera condición, Mateo reconocía que era un pecador. Mateo no vivía conforme, a pesar de que era muy rico, porque los recaudadores de impuestos sí contaban 10 y se guardaban 3, ¿no? Y se llenaban de dinero. ¿Te suena conocido eso? Entonces, pasó por la mesa de los tributos públicos y ¿qué le dijo? Sígueme. Ahora, en algún momento si viniste a los grupos, o creo que también en una prédica yo lo dije, ¿sí? El castellano es un idioma de alguna manera limitado frente al original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento, tanto el hebreo como el griego, y sobre todo el griego, eran idiomas muy, pero muy profundos. Por ejemplo, para una palabra había muchas acepciones y tenía varias palabras. El otro día hablamos, por ejemplo, del amor. ¿Quiénes estuvieron en los grupos hablando del amor? Aprendimos que hay ¿cuántas clases de amor? 4, ¿no? Y que solo una es el amor de Dios. Pero en castellano existe solamente la palabra amor. Y aquí también la palabra sígueme no es la palabra che, vení, ¿no? Como si yo le digo a Fede, después que salimos de acá, ¿me acompañás que tengo que ir a comprar pan? ¿Me seguís? No, no es eso. No, cuando utiliza Jesús esta palabra, cuando le dice a Mateo, a Pedro, a Andrés y a todos aquellos a quienes llamó a ser sus discípulos, ¿sus qué? Discípulos, porque la gente no lo eligió a Jesús, sino que Jesús eligió a sus discípulos. Ustedes vieron que les dijo, ¿no? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y los puse para que vayan y lleven mucho fruto. Entonces, cuando Jesús elige a Mateo, ¿no? Elige a Mateo y le dice, sígueme, ¿sí? Es la palabra akolouteo en griego, ¿no? Y ustedes saben que el griego está formado una palabra por varias y la palabra a significa unión, ¿no? Y la palabra keleutos, de la que viene kolouteo, un camino. Entonces, en ese tiempo, los que eran maestros en Israel se los llamaba rabí, ¿no? Porque rabí en judío quiere decir maestro. Ahora, estos maestros judíos, Jesús les dijo de todo menos bueno. Hipócritas, camada de víboras, sepulcros reblanquecidos, están llenos de muerte y podredumbre. Bueno, limpian lo de afuera, pero adentro están llenos de maldad, generación impía. Bueno, de todo les dijo, ¿no? Porque estos maestros, él decía, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que hacen. Le dijo, ustedes le atan cargas pesadas a sus discípulos, pero ustedes no la mueven ni siquiera con un dedo, ¿no? Entonces, estos maestros, rabinos, eran personas que obligaban a sus discípulos a hacer lo que ellos querían. Y si no, los expulsaban de la sinagoga. Los expulsaban, o sea, estaban como obligados a hacer lo que estos rabí, que deshonraban el nombre de rabino, ¿sí?
les obligaban a hacer. Y ellos eran perversos porque los usaban para sus propios objetivos, los manipulaban, así como hoy en día muchos dirigentes religiosos manipulan a la gente para sacar provecho de la gente. Ahora, en cambio Jesús, no era como estos rabí. En un momento le dice, ustedes me llaman rabí y Señor. Y lo soy, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el maestro de este tiempo, además, era el Señor. A ver, ¿se entiende? No es como los maestros de hoy en día, ¿no? Que un poco más le rinden pleitesía a los alumnos. ¿No? No. Estos maestros de ese tiempo tomaban discípulos para enseñarle valores, para enseñar, entre comillas, cosas buenas, a ser mejores, a superarse, a ser personas honradas, honestas, moralmente correctas, que sean guiadas por la ética, por el temor a Dios, se suponía. Pero cuando un maestro escogía a un discípulo, ¿no? Y si el discípulo aceptaba ser el discípulo de ese maestro, a partir de ahí, ese maestro era su Señor. No solamente su maestro para enseñarle, sino tenía que obedecerle. ¿Qué tenía que hacer? Obedecerle. Si no le obedecía, está todo bien, ¿no? Pero había un pacto entre el maestro y el discípulo. Mientras que vos me seguís en este término acolouteo, tenemos un pacto. Yo soy tu maestro, vos sos mi aprendiz, sos mi discípulo, pero tenés que obedecerme. ¿Qué tenés que hacer? Si no me obedeces, amigos para siempre, pero yo no soy más tu maestro ni vos sos más mi discípulo. ¿Vamos entendiendo un poquito de qué se trata esto de ser discípulos? Porque hoy en día, a mí me asusta ver cómo la gente habla de Jesús, pero no lo toma como su Señor, no acepta el señorío de Jesús. Porque Señor quiere decir qué cosa, a ver, ahora les tomo prueba a ustedes, que ya tienen que saber qué quiere decir Señor. ¿Cómo, José? Amo, dueño, absoluto, total. O sea, ya no me pertenezco, ahora mi vida le pertenece a mi Señor, el cual yo sigo voluntariamente. Ustedes saben que había una ley instituida por Dios en el Antiguo Testamento, que cuando alguien tomaba un esclavo, después de 7 años lo tenía que soltar. Pero si ese esclavo decía, no, yo quiero seguir siendo tu siervo y vos quiero que sigas siendo, porque lo amaba, entonces dice que le horadaba la oreja y a partir de ahí, le hacía un agujero en la oreja, a partir de ahí le pertenecía de por vida a ese amo. ¿Por qué? Porque le amaba. Porque había sido bendecido, prosperado al lado de esa persona. Claro, hoy no se entiende esto en este tiempo donde no existe ni la esclavitud ni la servidumbre, gracias a Dios. Pero todo esto del Antiguo Testamento es como una sombra del tiempo presente, dice la Biblia. Y tiene enseñanzas espirituales, que las tenemos que entender espiritualmente. Amén. Entonces, cuando Jesús le dijo a Mateo, dice que al instante se levantó y lo siguió. Dejó las riquezas, el dinero que estaba ganando, dejó toda la fama que tenía y además hizo un banquete en su casa, llamó a todos los publicanos, amigos de él, hicieron una fiesta con Jesús. Claro, vinieron los fariseos y este es amigo de publicanos y pecadores. Ahí cuando Jesús dice, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores.
Entonces, la palabra colouteo quiere decir exactamente esto. Seguime, convertite en mi servidor para llegar a ser como yo soy. Todo eso quiere decir acolouteo. Miren qué rico que es el idioma griego, ¿no? Se los vuelvo a repetir. Seguime, ¿sí? Sé mi servidor, servime, o sea, sé mi servidor, ponete al lado mío para llegar a ser igual a como yo soy. El único que tiene derecho a decir eso es Jesucristo. Amén. No hay hombre sobre la tierra que pueda decirle a otro hombre, a ver, vení, sé mi siervo. No, porque el mismo Jesús se hizo siervo, ¿no? Entonces nadie le puede decir, vení, sé mi siervo y ponete al lado mío para ser como yo soy, porque, no sé, el mismo Pablo decía, yo soy el más grande de todos los pecadores. Amén. Entonces, es tan importante entender que ¿a quién seguimos nosotros? ¿A quién seguimos nosotros? A Jesús. Porque Jesús está muerto o está vivo. Jesús está muerto o está vivo. Yo te pregunto, ¿Jesús está muerto o está vivo? ¿Cuántos lo vieron esta mañana? Él se manifiesta en nuestras vidas, porque Él está vivo. Miren, lo primero que me pasó cuando yo me encontré un Nuevo Testamento, lo leí, creí y me convertí, yo dije, Jesús, acá dice que estás vivo, te quiero conocer, porque si estás vivo, ¿dónde estás? Y ahí es donde se manifestó el Señor en mi vida. Tan simple como eso. No fui a la iglesia, me convertí en el baño de mi casa, después fui a la iglesia. Porque después le dije, Señor, me están pasando cosas raras, ¿dónde hay gente que le está pasando lo mismo? Entonces, bueno, empecé todo un peregrinaje que ni les cuento, ¿no? Hasta que llegué a donde Dios me puso. Y entonces, en esta época, el maestro era el Señor. Y en esta época también, el único que puede ser llamado maestro y que es digno de ser seguido, porque nosotros necesitamos ser como Él es Jesucristo. Amén. Pero es imposible, decí conmigo, es imposible que yo aprenda a ser como Jesús si no hago lo que Él me dice y me manda. Porque Jesús, las enseñanzas de Jesús son mandamientos. ¿Qué son las enseñanzas de Jesús? Jesús dijo, el que guarda mis mandamientos. No, porque esto es guardar los mandamientos. Y los mandamientos duelen. A la carne le duelen los mandamientos. Al hombre interior lo renuevan. Al hombre interior lo hacen crecer conforme a la imagen de Jesucristo. Pero al hombre exterior lo van desgastando, dice la Biblia. Y nos duele. A la carne le duele obedecer a Jesús. Pero la realidad es que el Señor, si te mete en un lío, es para que crezcas. Y a los discípulos, ¿a quiénes? Los metía en cada lío Jesús. Y después los sacaba. Así que prepárate. Amén. Porque esta es la parte que nadie le cuenta a nadie del Evangelio. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque le vendrán grandes persecuciones, pero heredará la vida eterna. Te lo parafraseo, ¿no? Pero dijo todo eso Jesús. Miren lo que dice, el que guarda sus mandamientos, Juan capítulo 14, el que guarda mis mandamientos, dice, yo lo amaré y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada dentro de Él.
¿Quiénes? Los que guardan sus mandamientos, aunque duela, aunque queme, aunque no nos guste. Esos son discípulos. El resto son simpatizantes, seguidores, miembros de un lugar llamado iglesia, pero no son discípulos. Y Jesús a los discípulos les declaraba todas las cosas, ¿sí o no? Tenían la gracia de aprender a ser como Él, cada día se parecían más a Él. Tenían la gracia de caminar sobre el agua como Pedro, aunque se hundió un poquitito, pero caminó sobre el agua. Amén. Y el resto les hablaba por parábolas para que no entendieran. Porque no guardaban sus mandamientos. Porque no estaban dispuestos a pagar el precio de que Él fuera su Señor. Porque no se ponían al lado de Él y lo seguían como sus servidores para llegar a ser como Él. Nosotros queremos tener todo lo que Jesús nos da, pero no queremos pagar el precio de ser como Jesús. Ahora, yo te digo una cosa, si no llegás a parecerte por lo menos un poquito a Jesús, el día que partís de este mundo, no te vas al cielo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque en Apocalipsis, que es el final de la historia, dice que los que están en el cielo son aquellos que siguieron a Jesús donde quiera que Él iba. Amén. Entonces, fíjense una cosa, vamos a ir a Lucas capítulo 9 y vamos a ver esto que estamos diciendo. Vamos a ir a Lucas capítulo 9. Y vamos a ver en el versículo 57 al 62 esto que estamos diciendo. Es muy interesante. Yo te pido que prestes mucha atención. Y Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62 nos habla, miren lo que dice. Dice, yendo ellos, le dijo uno en el camino, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, él le gustaba llamarse Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, una vez predicamos de esto, le echó frío. No le dejó que lo siga. Ahora, vamos a ver dos casos más que dice Lucas. Dice, le dijo otro, que Mateo aclara que era discípulo. ¿Que era qué cosa? El primero no era discípulo, pero este sí era discípulo. O sea, tenía un pacto con su maestro y lo aceptaba como su Señor. ¿Entendemos esto? Le dijo un discípulo, está en el otro evangelio, sígueme. Y él le dijo, Señor, ¿cómo lo llamó? ¿Se entiende esto? O sea, el discípulo le dice al maestro como Señor, ¿no? Y déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El hombre estaba de luto. Se le había muerto el papá. Bueno, el papá se muere una vez en la vida nada más. Ahora, la misma Biblia enseña que uno tiene que... Inclusive los judíos tomaban 40 días de luto. Contrataban personas para llorar, para tocar la flauta triste. O sea, hacían todo. ¿Para qué? Para ayudar a la persona que saque todo ese dolor. Yo el otro día hablaba con una hermana que se le murió una hermana hace años y todavía sigue de luto. Entonces yo le dije, a ver, está bien un tiempo de luto, pero te estás ahogando en tu luto y en tu dolor. Un día tomar la decisión de despedirla a tu hermana. Ahora, era normal. Se le murió el papá. Los judíos tomaban 40 días de luto. Y Jesús le dice, vos dejá que los muertos se entierren a los muertos, vos qué tenés que hacer. ¿Cómo era la palabra? Acolouteo.
Sígueme, acolouteo. ¿Qué quería decir entonces? Le tomo el examen. No, a ver, chicos. Sígueme es, vamos al kiosco. Unión con un camino quiere decir, ponete al lado mío, sé mi servidor para llegar a ser como soy yo. No, entonces, frente a la posibilidad de ser como Jesús, no había luto, no había padre que se muriera, no había nada, no había hijo, no había hija, porque Jesús dijo, el que no aborrece a padre, a madre, a hijo, tierras, esposas, y no los deja por mi causa, no es digno de seguirme. El Señor ponía la vara muy alta. Ahora, ¿por qué? ¿Porque era malo? No, porque vino a salvarnos de nuestras miserias. Porque si no lo hacemos nuestro Maestro y nuestro Señor, si no lo obedecemos, nos vamos a quedar con nuestras miserias y nuestras miserias nos van a arrastrar al infierno. Pero si yo obedezco a Jesús, más allá de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis deseos, de lo que mi carne quiere, de lo que mi novia me pide, de lo que mi jefe me pide, aquel que hace esto, ¿sí?, se está pareciendo a Jesús. Cada día más está incorporando el carácter de Jesús. ¿Qué es lo que el hombre perdió por rebeldía, por desobediencia? Porque Adán tenía las características de Dios, el carácter de Dios. Era santo, no conocía el mal. Sí, sin embargo, por desobediencia, por rebelión, por rebeldía, es que perdió las características de Dios. Y para eso vino Cristo, para que recuperemos las características y podamos volver a ser hijos de Dios. Amén. Pero eso tiene un precio. Aunque te queme, aunque te duela, aunque parezca que te estás muriendo, seguilo y obedecelo hasta la muerte y Él te va a dar la corona de la vida. Aunque parece que se te cae el mundo encima, seguilo y obedecelo, porque si Él te mete en una tormenta, es para que seas igual a Él. El otro discípulo le dijo, entonces también le dijo otro discípulo, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es digno de seguirme. Acá dice, es apto para el reino de los cielos. Vos no podés vivir con un ojo mirando a Jesús y con otro ojo mirando a otro lado. No podés. Ahora vamos a hablar justamente de eso, si es que llegamos. Pero no podés tener tus pies en dos posturas. Tenés que ponerte en una sola postura. Y esa postura se llama obediencia. ¿Cómo se llama? Obediencia. Aunque de golpe te agarres la cabeza. Ellos habían aceptado el sígueme, el acolouteo. Ahí me salió. Habían aceptado el acolouteo. No era, che, vamos al kiosco. No, sé mi servidor, ponete al lado mío. Caminá junto conmigo para ser igual a mí. ¿Cuántos quieren ser igual a Jesús? Mira, es que el pasaporte para entrar al reino de los cielos es ser igual a Jesús. No hay otro pasaporte. En tu pasaporte del reino de los cielos no está tu foto. Está la foto de Cristo. Amén. Y la Biblia dice que el Señor te va a dar un nombre nuevo. Porque los nombres en la Biblia tienen que ver con las características. Sí, y el Señor nos va a dar un nombre nuevo. Hasta aquí nuestro nombre se llama perdedor. Pero el nombre que el Señor nos va a dar es victorioso, eterno, vive para siempre, obediente hasta la muerte, glorioso como el Padre y como el Hijo.
Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron el acolouteo. ¿Cuántos van a aceptar el acolouteo? Ponete al lado mío, sé mi servidor, para llegar a ser como yo soy. Muy bien. Entonces, vamos a ir a Mateo capítulo 8. Si uno lee humanamente lo que sigue, uno dice, la verdad que el fariseo fue el más favorecido, estos pobres tipos. Uno no fue al entierro de su padre, ni siquiera lo veló, se tuvo que comer el luto, el otro no pudo darle un besito a su novia, y todos estos 120, porque iban en varias barcas, en medio del mar se desata una gran tormenta. De tal manera dice que el agua entraba en la barca. ¿Ustedes saben lo que eran las barcas de ese tiempo? Eran así chiquititas. El otro día vi una que encontraron en el Mar Muerto, no sé, tendría 4 metros. ¿No? Una cascarita de nuez. El mar de Galilea, dicen que se levantan olas enormes, que hay vientos muy fuertes y se desató una gran tormenta. Me llegó el telegrama de despido. Sí, el inquilino no me paga y yo no puedo pagar el alquiler. Ahora el dólar se fue a 40 y cada día tengo menos plata. Tenía 60 pesos para comprar 1 kilo de pollo y se fue a 120. Y me tuve que comprar medio kilo. Y ahora cómo voy a comer, y ahora cómo voy a vivir, y ahora el gas que pagaba 2 pesos con 50 se fue a 1.000 pesos. Entonces mire, dice, entrando él en la barca, lo tenés ahí, Mateo capítulo 8, versículo 23, dice, sus, ¿qué cosa? Discípulos, ¿qué hicieron? Lo siguieron, ¿no? Entonces, el que se le había muerto el papá, el que no le pudo dar el besito a la novia, ¿sí? Y el fariseo, ¿sí? Cuando se enteró de todo lo que pasaron, gracias que no lo seguí. Entonces, ¿sí? Dice aquí que se levantó en el mar, ¿qué cosa? Una tempestad tan grande, dice ahí Mateo, que las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca. ¿Y Jesús qué hacía? Dormía. Porque Jesús está por encima de todo. Los únicos que nos desesperamos somos nosotros. ¿Sí? Él no tenía problema, él no necesitaba ser como Dios, porque él era Dios. Pero ¿por qué estaba durmiendo? Uno dice, porque sabía que eso que les estaba pasando a sus discípulos era lo mejor que le podía pasar. Y uno dice, el telegrama es lo peor que me pasó en la vida, no pagar el alquiler también es lo peor. Y el Señor está durmiendo y dice, si supiera que es lo mejor. Si supiera que eso lo está convirtiendo cada día más en Dios y se parece cada día más a mí. No sé si entendemos. ¿Por qué estaba durmiendo Jesús? Ahora, los discípulos hicieron lo correcto. Dice, vinieron a él y lo despertaron diciendo, Señor, salvanos que perecemos. Hay otro evangelio que dice, Señor, no te importa. Claro, la queja, ¿no? La queja avanza. ¿Ustedes vieron? Yo te alabo, Señor, y por dentro estoy diciendo, ay, la que me metiste, Jesús. Gloria a tu nombre. Y cantamos las canciones junto con Karina. Y yo te alabo y cantamos, ¿no? Y decimos, ay, la que estoy pasando por dentro. Y nos quejamos, ¿no? La queja avanza. Pero claro, es humano y esto es lo que dice otro evangelio, que hicieron ellos, los despertaron a Jesús, pero no para decirle, salvanos, Señor, no te importa, sos malo. Esto es lo que quiere hacer el diablo, que vos y yo creamos que Dios es malo, pero Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen conmigo? Dios es bueno. Pero no bueno, Dios siempre es bueno. Vamos a decirlo, Dios siempre es bueno. Y si no, estás creyendo en otro Dios que no es el Dios verdadero. Porque Dios
es bueno y siempre bueno. Pero los malos somos nosotros, y eso es lo que no nos hemos dado cuenta. Y si no, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Para qué murió Dios si no necesitábamos un Salvador? ¿Para qué murió Dios si somos tan buenitos? Cuando yo digo Dios es malo es porque no me doy cuenta de lo malo que soy yo y que necesito ser corregido por la vara de la misericordia, del amor de Dios para ser como Cristo. Entonces lo despertaron. Ahora, ¿sabe que Marcos dice esto? Porque el versículo 26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar. ¿Y qué pasó? O sea, lo llamaron a Heiner de un trabajo mejor, con el doble de sueldo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi inquilino se convierte a Cristo, viene a la iglesia y me paga el alquiler. ¿Cuántos dicen amén? Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahora, se hizo grande bonanza, ¿no? Y versículo 27, y los hombres, ¿qué pasó? O sea, de estar totalmente desesperados, de estar totalmente amedrentados, que ahora vamos a entender esto, y vamos a hablar de esto antes de terminar, se nos acaba el tiempo, de estar totalmente desesperados, de haber perdido la confianza, de haberse quejado de su maestro, de haberse arrepentido de no haberse quedado en el velorio del padre, de haber ido a despedirse de su novia, de no haberse quedado en la orilla del mar y obedecerle, pasaron a maravillarse. Así somos nosotros. Porque las pruebas son la puerta a tu mejor milagro. Cuando nos encontramos en diversas pruebas, si la Biblia dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. O sea, lo que está diciendo es, regocíjense, salten de alegría, pónganse contentos cuando están en diversas pruebas. Porque la prueba es la antesala de tu mejor bendición. Y cuanto peor es la prueba, salvo que te hayas metido porque sos un cabeza dura y no te metió Jesús en ese lío, pero si te metió Jesús, entonces por obediencia a Cristo, si Él te metió, la prueba es la antesala a tu más grande milagro. Por eso dice, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? Y yo quiero decirte, si te pones al lado de Jesús, si vos aceptás el sígueme de Jesús, si no solamente lo aceptás como Salvador, sino como Señor, si lo obedeces hasta la muerte, si querés ser como Él para entrar en el cielo, te vas a maravillar. Te vas a maravillar y vas a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque el cristiano, dale un aplauso a Jesús. Porque el cristiano, el discípulo de Cristo, la Biblia dice que es Kaila Maisalei, como la palmera que se puede inclinar y toca el piso, pero luego se levanta. Es como el corcho, lo hundís y vuelve a flotar. Es imposible, decir conmigo, es imposible. Si sigo a Jesús, si obedezco a Jesús, que me vaya mal. Es más, vamos a decir, me va a ir bien. Me va a ir muy bien. Y todos mis enemigos van a ser avergonzados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te digo esto y termino. Te digo esto y termino. Porque la última prédica contamos este pasaje. No sé si se acuerdan que lo cuenta otro evangelio como Jesús caminando sobre las aguas. ¿Se acuerdan de eso? Y aquí
sí, Mateo lo cuenta de esta manera y Marcos también. No, en el caso de Lucas, no sé si se acuerdan, que cuando Pedro saca los ojos de Jesús, se empieza a hundir, y Jesús lo agarra y le dijo, ¿qué palabras? ¿Se acuerdan? Sí, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Y qué quería decir por qué dudaste? A ver si se acuerda alguno. Estar en dos posturas, tener los pies en dos lugares. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué pusiste tus pies en dos lugares distintos? ¿Por qué no te decidiste por uno? Esa es la palabra que nos está sosteniendo a nosotros como familia. ¿No? O sea, el Señor dijo, no dudes, seguí para adelante, no desconfíes, seguí creyendo, párate sobre la roca, yo tengo promesas para vos. Amén. Ahora, si yo pongo un pie en mis neuronas, en mi cerebro, en mi pensamiento, en mi cultura, en la religión, en lo que yo pienso, en lo que me dice mi papá, y si googleo a un amigo que está en el otro lugar del mundo y me dice, no, mira, esto es así, bueno, estoy en problemas. Por eso Jesús le dijo, te hundiste porque no pusiste tu pie sobre la roca, que es la palabra de Dios. Porque no pusiste tu pie, tus dos pies, sobre la fe en la palabra de Dios. Pero aquí, sí, aquí, el Evangelio de Marcos, aquí Mateo no lo dice, Jesús dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están amedrentados? Y esto es algo que nos amplía mucho más el panorama. No solamente tengo que tener los dos pies en una sola postura, amén, sino que además no tengo que permitirme estar como amedrentado. ¿Qué quiere decir amedrentado? Bueno, amedrentado quiere decir dos cosas. Ser guiado por el miedo. El miedo es algo natural. El miedo es humano y en cierta medida es bueno, porque si yo estoy frente a un precipicio, hay un miedo que es sano para que no me caiga. Ahora, la Biblia dice que no hemos recibido espíritu de miedo. Porque amedrentado quiere decir ser guiado por el miedo, ser impulsado por el miedo. O sea, Jesús acá, en Marcos amplía y dice, no se dejen guiar por el miedo. Y ahora viene lo mejor. Esto es para los verdaderos discípulos. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que decía Jesús. Quiere decir, ¿por qué tuvieron miedo a perder? Porque el que le entregó la vida a Jesús, amedrentado quiere decir, no seas guiado por el miedo, no te dejes impulsar por el miedo. El miedo es una emoción, eso está en el alma. Sí, el alma siente miedo, pero son todas emociones caídas del hombre caído, no del hombre nuevo resucitado por Cristo. Y el miedo es un impulso humano, una emoción, ¿sí? Pero acá la Biblia dice, no hemos recibido espíritu de temor. O sea, por otra parte, hay un espíritu diabólico que se llama miedo. No te dejes impulsar ni por la amígdala del cerebro ni por el espíritu del miedo. Pero además, y esto es lo que más me gustó a mí, es lo que más me gustó a mí, por lo menos en esta etapa de mi vida, ¿no? Dice, ¿por qué tuviste miedo a perder? Porque cuando uno no tiene nada, no tiene miedo a perder nada. ¿Cuántos sabían que no nos vamos a llevar nada? Ni siquiera el cuerpo que tanto alimenta. Y estamos tan aferrados a cosas materiales, tan desesperados y temerosos. Por eso las empresas de seguro se llenan de dinero.
Porque tenemos tanto miedo de perder, pero el que no tiene nada, no tiene miedo a perder nada. Y sobre todo la vida. Si la vida no te pertenece, no seas impulsado por el miedo a perderla, dice Jesús. Porque el que pierda su vida por causa del Evangelio y por causa del reino de los cielos, la ganará. Pero el que gane su vida, el que sea impulsado por el miedo, el que se deje amedrentar, el que tenga miedo a perder, ya sea cosas materiales o su vida, la perderá. Y luego de esto, porque estos son los 3 pasos para la apostasía. Apostasía quiere decir apartarse del Señor. Es lo que dice la Biblia que va a pasar en el último tiempo. Entonces tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar preparados. Porque lo primero es no tener los 2 pies en Cristo y en su palabra, no obedecer. Lo segundo es tener miedo a perder, ya sea cosas materiales o la vida. Y lo tercero es, si yo obedezco a lo que me dice el lugar donde estoy parado, mi segundo pie, a los temores o al miedo a perder, yo me termino apartando de eso. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es tan maravillosa. Señor, para aquellos que abren el oído. Porque tu palabra dice que tú nos abres el oído para oír como los sabios, para que no nos volvamos atrás. Pero solamente aquellos que abren el oído son los que no se vuelven atrás. Los que se quedan en la superficialidad de los mensajes bíblicos. Los que se quedan en la superficialidad de la palabra de Dios y no cavan profundo hasta que llegan a la roca. Son los que retroceden. Pero los que abrimos el oído para oír como los sabios son aquellos que no nos volvemos atrás ni somos rebeldes. Por eso gracias, Señor, que has abierto Lai, Kalei, Malai, Solei. Has abierto nuestros oídos, Señor. Porque nos amas tanto. Porque somos tu tesoro, tu delicia, Señor. Porque diste tu vida por nosotros, Señor. Somos tus amados. El que nos toca, toca a la niña de tus ojos. Estamos esculpidos en la palma de tu mano, Señor. Oh, aquellos que escuchan el sígueme y obedecen y se ponen al lado tuyo, cueste lo que cueste. Te reciben como amo, como dueño, como Señor. Y no se vuelven atrás. Que tienen sus pies, los 2 pies sobre la roca. Que no se dejan impulsar por el miedo. Que no tienen miedo a perder nada porque no tienen nada. Porque ya se lo dieron todo a Jesús. Ellos son los que se maravillan. Ellos son los que se maravillan. Porque conocen a un Dios que tiene poder sobre los mares, poder sobre las tormentas de la vida. Donde no hay inflación, donde no hay dólar, donde no hay hambre, donde no hay ministro de economía, ni gobierno, ni política. Donde hay ciudadanía del reino de los cielos. Oh, porque tú peleas por los que son tuyos, Señor. Porque tú peleas
Porque tú le muestras las manos al Padre, le muestras los huecos de tu mano, le muestras los huecos de tus pies y el agujero de tu costado y le dices: Padre, ten misericordia de ellos, porque yo morí por ellos. Oh, dales un nuevo día, dales una nueva mañana, dales una nueva esperanza, Padre. Sácalos de la tormenta. Oh, y nosotros vemos el día nuevo y sale el sol y nos maravillamos por haber creído en un Dios tan grande. Aunque a veces creemos que es malo, aunque a veces nos quejamos contra Él, aunque a veces dudamos, pero si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Y nadie podrá apartarnos del amor de Dios, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni demonios. Ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios. Señor, nos humillamos ante ti y te pedimos: ayúdanos en nuestras debilidades. Aumenta nuestra fe, Señor. Señor, que guardemos tu palabra, aunque duela, aunque queme, aunque lastime. Porque lo que viene es tu gloria, lo que viene es tu milagro, lo que viene es tu bendición. Tal vez muchos de nosotros estamos como ese joven de luto. Tal vez otros mirando atrás, cosas que dejamos todavía, las extrañamos, las anhelamos. Y Jesús te dice: mira, si pusiste la mano en el arado, no mires atrás, no mires atrás, porque tu vida está adelante. Mira hacia arriba, porque tu vida está en el cielo. Porque pronto todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Si estás de luto, Dios va a cambiar tu lamento en baile. Si estás enterrando a algún muerto, oh, Dios cambiará tu lamento en baile. Te llenará de gozo, pondrá un cántico nuevo en tus labios. Saltarás de alegría. Te gozarás en lo que Dios hará por ti. Aunque tengas que padecer por un momento, aunque tengas que pasar por pruebas y tormentas, pero esta leve tribulación momentánea no puede compararse con la gloria que en nosotros va a manifestarse. No dejes de obedecerlo, no dejes de seguirlo, no dejes de aceptar el acolouteo del Señor. Hacete uno con Él, obedecelo, seguilo a cualquier precio. Gracias te damos, Señor.